Durante los últimos años, durante los capítulos que hemos realizado aquí en Más Allá, nos hemos encontrado con temas asombrosos, apariciones marianas, objetos voladores no identificados, hemos hablado de ángeles y de demonios. Sin embargo, ahora pensamos que debemos ir más allá, que debemos mirar nuestro cuerpo, mirar los misterios de nuestra historia, de la forma en cómo convivimos. Y por eso hemos invitado esta noche a Flavia dos Santos. Junto a ella exploraremos los misterios del sexo. Somos cuerpo, espíritu, oscuridad, sueños. Durante siglos el hombre ha intentado conectarse con el infinito a través de su cuerpo. A través del sexo, el placer y la reproducción. Sensaciones ocultas tras los velos del tabú y el misterio. Misterios como los que representan las figuras más antiguas de la humanidad. Las Venus del Paleolítico, que nos recuerdan a seres monstruosos y que para los especialistas son una muestra del arte erótico de hace 20.000 años. Lejos de estas figuras enigmáticas, en la actualidad los seres humanos seguimos produciendo muñecos eróticos. Como estos robots sexuales japoneses capaces de recordar los gustos de sus dueños. ¿Hasta dónde llegaremos? Acompáñenos a un viaje al interior de nosotros mismos junto a la sexóloga Flavia dos Santos. Y para hablar del cuerpo, del deseo, del misterio del sexo, estoy con alguien que ha dedicado su vida a investigar qué pasa cuando empezamos a amar, a desear. Estoy con Flavia dos Santos. Muy buenas noches. Buenas noches, qué rico estar aquí, Esteban, gracias. Para comenzar, pues, quisiera preguntarle, ¿quién es Flavia dos Santos? Brasileira, carioca, que vive em Colômbia há 13 anos, que não perde o acento para a desesperação de muitas pessoas, pero que há que entender que quando uno aprende um idioma depois de viejo, o acento não se perde. Psicóloga, sexóloga, e curiosa de todos os temas que aún no se han descubierto. ¿En qué momento Flavia se interesó por la sexualidad humana? Imagínate que não é que eu me interessei, fui interessada. Eu, quando me graduei psicóloga, eu tinha um plano, um ideal que eu queria ser terapeuta de família e estava já a ponto de trastear-me para a Itália, onde eu vivi 5 anos e meio. E fui com a cabeça e os papeles e mandei a aplicação para a escola de terapia familiar muito famosa em Itália, onde me aceitaram. Pero a surpresa quando cheguei allá é que era uma escola de formação de 5 anos. E eu tinha medo que não tivesse o tempo para terminar. Então, eu quedei tão frustrada na entrevista que a pessoa, o profissional que me entrevistou, disse: mire, por que não vas e aplicas para a escola de sexologia, que é nossa afiliada, e são 4 anos de formação? E eu disse: bueno, por que não? Al fim terminei quedando em Itália 5 anos e meio, pero já quando mandei os papeles, quando fui às primeiras entrevistas, eu me enamorei do tema e das pessoas que me explicaram o que é que eles ensinavam nessa escola. Então, eu durei 4 anos no Instituto de Sexologia Clínica de Roma, pude trabalhar já incluso como praticante e hoje vejo que o universo conspirou para que as coisas se deram de outra forma, muito mais positiva para mim. Y estando en Italia, parte de lo que usted cargaba consigo de su moral empezó a desquebrajarse, se abrió otra ventana. Não, eu sempre fui uma pessoa muito aberta. Eu sou carioca, eu cresci em Rio de Janeiro, é uma cidade muito adelantada para seu tempo. E eu sempre tive uma necessidade de transgressão desde adolescente. Então, todo o que era proibido me gostava, todo o que era diferente me gostava.
Tal vez entrando na escola de sexologia, eu me senti em minha salsa exatamente por isso, porque eu sentia que estava rompendo a transgressão maior aí dentro da área. Então, o que me causava muita curiosidade nesse entonces era estar em Roma, donde está o Vaticano, donde está toda a cuna del catolicismo, e um país onde o aborto é legalizado, onde as relações são muito abertas e onde as pessoas falam livremente de sexualidade. Isso para mim era muito fascinante nesse entonces. Durante muchos años el sexo ha sido visto por una parte de Occidente como algo oscuro. Sí. Y es lo que usted dice, en el mismo Vaticano, que es donde ha habido una gran represión, alrededor en Italia hay una gran liberación. ¿Por Exacto. qué tenemos esa dualidad? É muito interessante, não? Pero também temos que entender que quando Roma estava enlouquecida, quando a igreja correu força e pudo dominar, é quando encontrou uma Roma enlouquecida, onde todo era possível, onde se hacían as orgias, os vomitórios, os abortos, os abandonos, todo. Então a igreja entra para dar um controle à sociedade nesse entonces. Era necessário. Sin embargo, se les foi a mano e o poder cresceu. E aí vino todos esses ciclos de repressão e que hasta hoje, eu te digo que nos afecta e muito em la forma de disfrutar e viver nossa sexualidade. Algo natural, parte de todos nós outros. Nasce com nós outros e se vai com nós outros. Então, por que generar uma relação negativa com algo que tem todo para ser positivo? Tem todo para melhorar tu vida? Tem todo para gratificar-te? Por que nós outros temos que complicar-nos e deixar-nos enredar aí? Hablemos un momento de la antigua Roma. Esa Roma de los excesos, donde los césares hacían orgías gigantes, con caballos, con comidas. Todo. ¿Qué es lo que usted estudió o qué conoce de esa Roma que llamaban que no tenía frenos, esa Roma desbocada? Uma necessidade de experimentar, uma necessidade de viver ao máximo, uma necessidade de contrarrestar esse momento da guerra, da dominação e viver. Uno não sabia hasta quando podia viver, uno não sabia hasta quando tinha tranquilidade. Então, esses poucos momentos de tranquilidade antes de qualquer invasão les dava essa necessidade de desbocar-se. Por isso, eu creio que sim, foi muito importante o condicionamento, a doutrina da igreja naquele momento, mas já, ou seja, não supieron o momento de parar e a coisa se les foi de la mano. Y hay un cambio de Roma que es nuestros ancestros en Occidente, cuando llega la Iglesia Católica y aparece, por ejemplo, la imagen del diablo, ¿no? Ligada al sexo. Exacto. Satanizan la sexualidad. No solo eso, San Agustín, ¿no? Que decía que todo lo que se denominaba placer o que evocaba cualquier emoción más fuerte o más descontrolada debería ser cohibida. No incentivaban los baños porque decían que los piojos de la suciedad eran las perlas de Dios para purificarte. Era la forma de tener un cierto control y alejar las otras personas en el deseo. Había un miedo muy grande de que nuevamente entrara una anarquía del cuerpo, una anarquía del deseo. Entonces, esos curas, sobre todo, esos tipos que fueron tan importantes como San Agustín y San Pablo en esta época, trataban de controlarse a sí mismos y la sociedad por miedo que todo volviera a como estaba antes. Y ahí eso duró. Más adelante aparecen unas imágenes incluso hasta demoníacas, ¿no? Los incubos, Sí, los sucubos, sí. que eran como seres infernales que iban por las mujeres y los hombres Porque mientras não tenías dormían. controle, então lo que não conoces e não controlas, ou seja, sentir esse desejo, sentir essa necessidade da carne, sentir esse placer del toque, era algo muito assustador quando uno não tinha ideia de onde vinha isso. Então, creía que era uno saliendo de la razón e sendo dominado por el diablo ou por la locura, como en el medioevo, ou por las brujas. E aí se quemavam as pessoas que se masturbavam, as pessoas que tinham sexo mais desenfrenado, porque creían que estavam possuídas e lejos del razonamiento. ¿Qué piensa Flavia dos Santos de todo lo que sucedió con las llamadas brujas? Eu penso que pagaram um preço tão alto que hasta hoje nós outras mulheres cargamos isto em nosso imaginário histórico. É muito difícil borrar a história, é muito difícil borrar tu cultura. E creio que hasta hoje as mulheres temos muito medo a ser queimadas socialmente, a ser queimadas en el escarnio de la sociedad. Entonces, lo que antes metían en el fuego, hoy
metem a las mujeres que son un poco más liberadas, las mujeres que son más autónomas, en el fuego social. Y las tachan de putas, de ninfómanas, de problemáticas, de locas, y ahí viene toda esa necesidad de controlar a la mujer. Una necesidad de controlar a la mujer. Exacto. Pero también hay algo que tiene que ver con la sexualidad de la mujer. Porque la sexualidad de la mujer siempre fue un misterio. ¿Por qué? Porque es interna. La sexualidad masculina es visual, es externa. Uno ve las erecciones, uno ve la eyaculación. La sexualidad feminina, tú no ves nada. No sabe qué está pasando adentro, no sabe dónde está el deseo, dónde está el orgasmo. Entonces el cuerpo femenino siempre fue blanco de muchos mitos y miedos por el misterio de todo lo que pasa acá. La propia reproducción en ese entonces, entender cómo se desarrollaba la reproducción dentro del cuerpo femenino era misterioso. Entonces la mujer sempre foi vista como esse blanco assustador, com esse poder, a mulher que sangra mensualmente. ¿Por que sangra? O sea, decían que la sangre del período contaminaba la tierra y hacía con que los frutos y todo lo que la tierra daba se pudriera. Entonces, porque era miedo al desconocido, igualito a lo que pasa hoy en día. Cuando nosotros não conhecemos, não dominamos um tema, temos medo e nos deixamos dominar por los mitos, por las etiquetas, por alguna forma de defendernos de lo que no conocemos. Bueno, ustedes que están ahí, sigan pendientes aquí en Más Allá, porque después de estos comerciales vamos a hablar del amor y el sexo y también del misterio. Ya regresamos después de estos comerciales. Roma fue un imperio de excesos, pero también de libertad. Eran tiempos de conquistas, torturas y arte. Era el imperio más poderoso del mundo. Un imperio en donde se realizaban orgías y fiestas desbordadas que marcaron la vida de sus gobernantes. Emperadores como Cayo César, mejor conocido como Calígula, quien fue proclamado César el 16 de marzo del 37. Los historiadores aseguran que sus apetitos sexuales estaban desbordados, llegando a practicar el incesto y a nombrar a su caballo favorito como senador. Como quedó reflejado en el film de 1979 que lleva su nombre. But it is a foul word. Oh, bring it down! Never is scowling at us. Help me, Never! La ficción no parece estar lejana de la realidad. En las excavaciones de Pompeya, los arqueólogos descubrieron algo asombroso. En lugar de dioses, las paredes estaban repletas de imágenes pornográficas. Imágenes que podemos entender porque fueron realizadas por seres humanos como nosotros. Tal vez el misterio más grande sea nuestra propia mente. Y continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Un misterio que está dentro de todos nosotros, el sexo. Flavia, quería preguntarle brevemente, ¿siempre ha habido una conexión entre el amor y el sexo? ¿Por qué ha sucedido esto? Não. Incluso eu digo sempre que a coisa se complicou e se rodeou quando meteram amor no matrimônio e quando decidiram meter também sexo no matrimônio. Se tu analisas, no passado o matrimônio era um negócio muito claro e muito definido. Tinham terras de por meio, la prole e tudo mais. E uno tinha amor afuera, incluso gratificação sexual afuera. Então, a coisa empieza a enredar-se quando define que agora é hora de meter o amor no matrimônio. Aí é quando empiezam todas as crises de infidelidade que temos, sofrimento, peleia e tudo mais. Eu creio que antes funcionava melhor a coisa, quando uno tinha claro que uma coisa era uma coisa e a outra é outra. ¿Se puede amar sin sexo? Se pode amar sem sexo, se pode. Se pode, incluso hoje com o movimento poliamorista, existem pessoas que sentem amores profundos
por várias outras pessoas e não necessariamente têm relações sexuais, pero compartem de esse sentimento, de esse projeto de vida e desse desejo de estar juntos. Se isso é bueno, não sei. Porque eu creio que temos essa pulsão do sexo que de alguma forma sale. Então, se não la gratificamos, se não la satisfazemos, ou seja, renunciar ao desejo, renunciar ao sexo, não significa que desapareça. Não significa que, não, eu renuncio, então você vai. Não vá, vai sair, por algum lado. E não suele sair bem. Suele sair em neuroses, enfermidades mentais, transtornos, crímenes passionais. Então, eu creio que era muito melhor quando as pessoas podiam mirar-se hacia adentro e tratar de entender y seguir lo que realmente querían, sentían y deseaban. Existe también una creencia en muchas religiones, en el taoísmo, en el cristianismo, que la sexualidad o el sexo debe ser reprimido y que eso acerca a las personas a la trascendencia, a ser personas más cercanas a Dios. ¿Usted qué piensa de esto? No, yo pienso que eso es una bobada. Eu creio que é uma bobagem, você não tem nada que... E te digo uma coisa, eu hago muitas charlas e há gente que me diz, pero o que hago com minha fé? Nada. Ou seja, a sexualidade e a fé podem conviver muito bem juntos. Ou seja, nós temos vários sombreros. Por que temos que dizer que não? Se eu tenho prazer, eu vou ser castigado. Se eu tenho prazer, eu não estou apto a ser uma pessoa boa. ¿Aonde está escrito isso? Por isso que te digo, é muito difícil borrar siglos de história, siglos de sofrimento e siglos de castigo. Y a diferencia de esto, ¿se puede tener sexo con una misma persona o con varias parejas sin amor? Sí, claro, são pulsiones distintas. O sea, se tu me perguntas, mi mamá hace el mejor ponqué del mundo, tu não podes comer ponqué em outro lado e desfrutar igual? Ou seja, todo o que é hecho com amor é delicioso, não tenhas dúvida. Ou seja, qualquer coisa. Agora, não significa que eu devo de alimentar-me porque não foi minha mamá quem preparou o ponqué. E o sexo é igualito. O seja, rico, chévere, que tu tenhas uma conexão, ou como le gusta a la gente espiritual, uma energia mais allá. Pero, hablando nuda e crudamente, são duas pulsiones distintas, sexo e amor. O sea, eu tenho a parte minha da sexualidade que eu tenho que expressar e tenho o amor. O que é o amor ao fim do dia, não? É a imaginação que tu haces sobre o outro. O sea, Lacan decía isso, o amor não existe. Lo que existe é a fantasia que nós generamos acerca da outra pessoa. Eu te miro, empiezo a ver pajaritos alrededor tuyo, empiezo a imaginar que tú vas a ser la persona que me va a satisfazer mis necesidades emocionales, yo empiezo a pensar que tú eres la persona que vai a regalar-me essa felicidade que todo el mundo habla, yo te miro e veo a ti como na película onde nos besamos, onde caminhamos de la mano, é puramente um construto imaginado. Por isso que eu digo que amar é uma decisão, como deixar de amar também é uma decisão. Suena muito racional para as pessoas românticas, mas a verdade é essa. O sea, não há uma coisa assim, um botãozinho que diga, amor, então todo cambia. Não, somos nós outros que, através da imaginação, generamos o amor. Em las fantasias, las expectativas e nesse imaginário. Para algunos científicos, el amor no es nada más que ciertas sustancias en el cerebro, oxitocina, noradrenalina, varios neurotransmisores. Porque en el momento en que activas el imaginario, tu biología responde. En el momento en que tienes miedo, liberas adrenalina. En el momento que tienes hambre, liberas hormonas que te dicen que estás con hambre. Y en el momento en que yo empiezo a imaginar a ti como siendo el hombre de mi vida, empiezo a también tener una descarga hormonal que hace com que esse processo seja mais intensificado. Depois do sexo, onde tu tens uma liberação de ocitocina no corpo, abraças a la persona, empieza a besarla e a imaginar que és a persona de tu vida, obviamente estás dando reforço a tu organismo dessas hormonas, está dando reforço a tu cerebro com as hormonas para hacerte creer que isso todo é o amor de tu vida. Y estos mismos científicos dicen algo muy interesante, que tal vez el amor solo puede durar 3 años. Eu não estou de acordo com isso. Eu creio que, de alguma maneira,
uno transforma as coisas diariamente. Se for assim como amaríamos a los hijos, a los amigos, a las personas que temos cercanas, não. Eu creio que todo na vida se vai transformando, incluso a forma com que vemos a las pessoas e convivimos com as pessoas. Então, eu não creio. Eu creio que quando hablam de 3 anos, hablam que tu capacidade de imaginar coisas se agota em um certo momento. E por isso que aí entramos nós outros sexólogos para dizer, não, pero agora tu puedes acrescentar outra pessoa em tu imaginário, puedes seguir com tu pareja muito apegada e afiançada, pero a la hora del sexo puedes erotizar com outras pessoas também. En los últimos años ha empezado a surgir un nuevo tipo de negocio en casi toda América Latina. Las sex shop están en cada barrio, mejor dicho, hay un garaje y abren una sex shop. Y quería preguntarle a usted si es que estamos abriendo la mente o qué está sucediendo. Não, a gente é curiosa. Eu creio que a gente é curiosa, eu creio que a cada tanto a sociedade passa por renovação também de gustos, de preferências, e que chévere que o mercado tenha para oferecer a gente formas de explorar a sexualidade. Ou seja, eu creio que é bueníssimo, incentivo a las parejas que têm a curiosidade de ir a mais allá e explorar. Por que uno pode explorar na culinária com ingredientes misteriosos e não pode explorar no sexo? Por que eu posso meter-me na praça de mercado e comprar distintos arroz, distintos frijoles, que sei eu, fazer experimentações para ter o sabor na boca, para ter esse momento de visualizar o que preparo, de tocar, de escuchar? Ah, não, sexo não puedo. Por quê? Si todo al fin del día es gratificación. Y aún así tengamos todo esto, sigue siendo un tabú, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, Esteban, yo siempre digo que soy una fiel creyente que si nosotros pudiéramos vivir nuestra sexualidad, nuestros deseos de manera abierta, de manera relajada, tendríamos menos crímenes pasionales y menos enfermedades mentales en el mundo. Bueno, y precisamente para hablar de crimen y de enfermedades mentales y de sexo, Flavia va a contarnos cosas increíbles en el siguiente bloque, aquí en Más Allá. Si ustedes quieren seguirme, quieren decirme algo de este programa, solo tienen que hacerlo escribiéndome a mi Twitter o a mi Instagram con el @cruzescribiente. Solamente ustedes escriben ahí Cruz Escribiente y yo les respondo. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada al sexo y a los misterios del sexo con Flavia Dos Santos. Pero para ir más allá, para hablar del futuro, de cosas extrañas que creemos van a pasar y están sucediendo, estoy con el director del Sex Lab, que es el laboratorio de investigación acerca de la sexualidad más importante de Latinoamérica y de Colombia, el señor Pablo Vallejo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pablo, yo le quería preguntar, ¿cómo ve el futuro del sexo? ¿La gente está dejando de tener sexo como en Japón y también en nuestros países en la actualidad? Bueno, pues esa es una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo hoy en día. Realmente en Japón ya las parejas han dejado de tener sexo unos con otros, pero no quiere decir que hayan dejado todas las relaciones sexuales. De hecho, en Japón, por ejemplo, tiene el Producto Interior Bruto más alto en gasto en juguetes sexuales y en este tipo de industria. Lo que quiere decir que el sexo no lo han dejado del todo, pero sí de interaccionar entre ellos. La gran pregunta, como tú dices, ¿es esto el futuro o simplemente los japoneses son un poco diferentes a todos los demás y nadie vamos a ir hacia allá? Las estadísticas dicen que Japón puede perder una gran cantidad de población en los próximos años porque la gente pues no tiene hijos, pero es uno de los mayores productores de pornografía en el mundo y pornografía incluso en dibujos animados. ¿Es que el deseo sexual se va por otro lado y se aleja del contacto físico? Es una de las posibilidades. Se está alejando no tanto el contacto físico en sí, sino la relación. Finalmente, en Colombia, por ejemplo, nos relacionamos mucho, somos muy cercanos, muy de contacto, de abrazo, de baile. Eso en Japón es prácticamente inexistente. Entonces, finalmente, no tenemos que pensar que el sexo ha desaparecido. O, por ejemplo, las prácticas masturbatorias siguen aumentando. Tenemos hoteles exclusivos que son cabinas de masturbación, donde los hombres van simplemente para masturbarse. Pero nuevamente la pregunta es, ¿estamos yendo hacia allá todos? Y parece ser que es posible que sea así, que esta impersonalización de la sociedad actual esté dando a que cada vez haya menos relaciones sexuales entre personas.
Simplemente por eso, porque en Estados Unidos están bajando las tasas de la frecuencia sexual, también en Europa, todavía quizá en Colombia o en Latinoamérica pues no lo hemos visto tanto, pero es posible que ese sea el camino hacia el que nos lleva la sociedad que estamos organizando entre todos. Sí, se nota mucho en algunos sectores de la sociedad colombiana que la gente ya no quiere tener hijos o no tiene hijos tempranamente o no se compromete, no se casa, busca simplemente tener pareja, como lo dicen las narrativas de las canciones, del reggaetón. Sí. ¿Eso tiene que ver con eso también? Tal cual, y es que eso ya no es ni siquiera el futuro, es más bien el presente. Estamos hablando de que hay aplicaciones del celular como Tinder, ya no te están ofreciendo una relación con la pareja, un compromiso, sino más bien sexo aquí, ahora, un reforzador a corto plazo. Entonces es muy fácil pasar de un reforzador de corto plazo a otro, a otro, a otro, y no entrar tanto en un compromiso más grande como podría ser un matrimonio o tener hijos. Y hablando ahora sí de misterios, hay algo muy interesante que es los robots sexuales. Robots, pero de verdad robots. O sea, robots. Están empezando a venderse, se popularizan en el mundo y realmente es impresionante. ¿Qué podemos hablar de esos robots? Yo creo que el robot ha salido en raíz de la demanda que está habiendo de no querer tener contacto con las personas, pero aún así tener, digamos, su orgasmo, su satisfacción sexual. Y este robot lo que está haciendo es cambiar o va a revolucionar seguramente la idea de cómo concebimos el sexo hoy en día. Podemos tener un robot que sea como tú quieras físicamente. ¿Te gustan monas, pelirrojas, morenas, de qué estatura, cómo quieres el tamaño de las cosas? Como tú quieras te la vamos a crear. Y luego, ¿a cuántos hercios quieres la penetración? Es algo que un humano no puede conseguir, o sea, más de 100 hercios es prácticamente imposible para un ser humano, sería muy, muy complejo. Y estamos hablando de que algunos de estos robots pueden llegar a penetraciones de 1000 hercios, o sea, es una brutalidad absurda, no podemos alcanzar ese desempeño sexual humanamente. ¿Qué va a pasar? Pues probablemente tendremos que encontrar otra forma para no perder de todo esa forma de interacción, que al fin y al cabo es la que ha hecho que todos los que están escuchando el programa estemos aquí ahora. Y bueno, y hay una cosa muy interesante, ¿puede un ser humano enamorarse de un robot de estos? Esa pregunta ya se nos va muchísimo porque es más compleja. Hasta ahora no sabemos si un humano se puede enamorar de animales, por ejemplo, y mucho menos ya saber si se puede enamorar de cosas, porque un robot finalmente es una cosa, humanizada, pero son cosas. Entonces es una pregunta que todavía no podemos contestar, sobre todo porque no ha pasado el tiempo suficiente. Quizá en 5 años podamos contestar esa pregunta de una forma fidedigna. Y además de eso, hemos tenido grandes problemas a veces con estos robots porque hay gente que ha muerto relacionada con estos robots. Sí. ¿Cómo entender que alguien muere con un robot sexual? Bueno, de la misma forma que muere con el sexo tradicional, es decir, la gente muere cuando se obsesiona mucho con un tema. La gente, sobre todo en China y en Japón, que juegan mucho a los videojuegos, lo que pasa es que acaban muriendo, porque dejan de comer, dejan de beber, se deshidratan y mueren por cansancio. Parece ser que en el sexo es más o menos lo mismo. Hay mucha gente que ha muerto por subidas de voltaje, por ejemplo, cuando está utilizando un consolador o algo así, pero en el caso de los robots están muriendo, no sé si por cansancio, si por electrocutamiento, si por el peso del robot en sí, pero sí que está pasando y han sido ya varios casos en el que las personas que estaban con el robot han muerto. Y de hecho se ha parado un poquitín el tema, ya no se escucha tanto como antes porque se están revisando algunos protocolos porque no le interesa tampoco a la industria que la gente esté muriendo. Hay algo que también quería preguntarle para terminar. Antes, hace unos 30 años en nuestro país, en Colombia y generalmente en el mundo, no existían las sex shops. Y ahora están en cada barrio, en cada lugar. ¿Por qué cree que está pasando esto? Bueno, es parte de la apertura mental que hay ahora mismo en la sociedad colombiana en particular, pero casi en todo el mundo. Digamos que en la Edad Media tuvimos un receso en la liberación sexual, donde se nos castigó un poco más y se relegó el sexo simplemente para la reproducción. Hoy en día yo creo que afortunadamente hemos sobrepasado ese punto y encontramos la sexualidad que es muy difícil de separarla del placer. Está mucho más asociada al placer que a la reproducción. Y eso ha hecho que nuevamente una industria se posicione para solventar algunos problemas. Estamos hablando, por ejemplo, que en Colombia un 40% de las personas tiene algún tipo de problema sexual. Bueno, los sex shops con sus lubricantes podrían ayudar un poco con los juguetes y eso hace que las parejas cada vez lo vayan normalizando, incorporándolo más a su vida sexual. Y es algo que pasa en Colombia, que lo vemos todos en cualquier chapinero, está lleno de sex shops, pero también en muchas otras partes del mundo, sobre todo a nivel virtual, que es mucho más privado.
Ah, entonces el mundo de la virtualidad también ha transformado el sexo. También, por supuesto, en todos los niveles, en todos los sentidos. Facebook ya lo cambió. El hecho de saber si una persona estaba con pareja o sin pareja, sin tener que hablar con esa persona, ya dio un paso muy grande. Pero hoy en día todas las aplicaciones que hay alrededor del sexo y también de las relaciones, pues han modificado y han alterado la forma en que nos relacionamos sexualmente las personas. Bueno, Pablo, muchas gracias. Y bueno, después de esta charla corta con el doctor Pablo Vallejo, seguimos con Flavia Dos Santos en esta noche dedicada al misterio y el sexo. Pasión, sexo, muerte, ingredientes de un peligroso cóctel que habita en todos nosotros. Investigadores como Sigmund Freud, Melanie Klein y Miriam Jimeno se han esforzado por entender las razones que llevan a los amantes a matar. El sexo lleva a la creación y el asesinato a la destrucción. Como las acciones llevadas por un joven brasilero en el año 2017, cuando empujó a su exnovia embarazada contra las ruedas de un bus en movimiento. Afortunadamente la mujer sobrevivió y el hombre fue enviado a la cárcel. Prisiones en donde terminan los asesinos que creen matar por amor y que en realidad son solo criminales, como la canción La cárcel de Sing Sing, interpretada por Alcia Costa. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ahora estando 40 yo la quiero. Al verla con su amante a los dos, los maté, por culpa de ese infame moriré. ¿Puede alguien matar por amor? ¿O se trata tan solo de una conducta diabólica ligada al mal y la destrucción? Nos queda todavía mucho por aprender. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a los misterios del amor y del sexo con Flavia Dos Santos. Flavia, ¿alguien puede morir de amor? No, yo no creo. Si quiere morir de amor, va. O sea, uno puede morir también de lo que quiera, son decisiones. Y uno decide que voy a sufrir y voy a hacer con que mi vida sea un infierno, va a ser un infierno. Claro que todo eso tiene otras motivaciones por detrás, heridas del pasado, problemas de autoestima, dependencias. Entonces, por supuesto que vas a encontrar todos los casos. Ahora, yo no creo ni que valga la pena morir por amor. Bueno, y una pregunta que le quería hacer desde que comenzamos este programa. Los misterios del amor siempre han sido vistos como tabúes. Y hay gente que dice que se suicida o que mata por amor, los crímenes pasionales. Pasionales, exacto. ¿Por qué suceden los crímenes pasionales? Porque la persona no tiene una buena relación con su propia sexualidad. O sea, ves muy eso a menudo entre los machistas, por ejemplo. Un hombre que sea machista o una mujer tiene una dificultad enorme de aceptarse y aceptar al otro. Entonces, ese tipo de manifestación de violencia es como te decía antes, es cuando uno decide renunciar a determinados aspectos de su sexualidad, de su vida íntima y que sale de alguna manera. De alguna manera va a salir. Esa persona que no pudo trabajar bien la imagen del otro, un hombre, cojamos de ejemplo, esos hombres que cascan a las mujeres hasta matarlas por celos, es un hombre que nunca pudo aceptar el placer verdadero, nunca pudo ver eso como algo natural, como algo perteneciente del ser humano, cree que solo él puede tener. Entonces se le quita la posibilidad del otro, prefiere matar al otro que tratar de pensar y aceptar, de entender la individualidad de cada uno de nosotros. Entonces, si uno pasa a tener esa conversación interna, a escucharse más, a no etiquetar al otro, a no tener miedo, a no creer que el placer, que el sexo es sinónimo de anarquía, porque no es. Pero hay gente que cree que si yo permito que mi pareja ponga un escote, entonces eso aquí se pone una anarquía, va a dejar de respetarme. Entonces empieza a entrar en esos movimientos internos, pero en realidad lo que está haciendo es renunciando
al placer del otro, renunciando a la satisfacción de ver a la otra persona feliz y gratificada. Creo que usted ya lo ha dicho, pero quiero que profundicemos un poco en esto. La mayoría de los crímenes pasionales son ejecutados por hombres. Sí. ¿Por qué cree que los hombres somos más violentos que las mujeres? ¿Por qué las mujeres tienden a no matar? Sí, pero también cometen crímenes y también hay violencia, incluso de mujeres hacia hombres. Porque nosotros aún vivimos con ese condicionamiento que los hombres tienen que ser fuertes, tienen que tener honor y tienen que mantener sus posicionamientos. Yo digo que ser hombre es harto. O sea, desde que nacen tienen que provar que no son maricas, tienen que provar que el pene es grande y tienen que provar que el pene es duro. Entonces yo digo, pucha, pobres hombres, pasan la vida con ese peso en la espalda teniendo que provar todo al mundo. Hombre viene al mundo para probar. E se não logra provar, empieza a pelear e empieza a querer matar e tudo mais. Seria muito melhor que os homens pudieran relajar-se e não sentir-se na obrigatoriedade de ter sus gustos dudados, su sexualidade questionada, su tamanho de pene desafiado. ¿Para quê? Era muito melhor para todos os seres humanos que os homens pudieran relajar-se um pouco. Y eso me recuerda que en casi todas las culturas antiguas hay monumentos fálicos a penes y que siempre había como una competencia. Imagínate para el imaginario de cada hombre, desde chiquito, mirar esos monumentos fálicos y tener que llegar hasta allá. Es mucha presión. Entonces los hombres, para poder abandonar ese tema de la violencia, del machismo, de la defensa del honor, los hombres tienen que soltar del hombro esa presión de tener que probar al mundo lo que son. Un hombre nace, la mamá lo mete de azul, el papá le compra carrito, balón, porque mi hijo es macho y mi hijo va a ser el mejor futbolista, mi hijo es deportista. Ahí uno va creciendo teniendo que llenar expectativas. Ay, luchar ¿para qué? Para não abrir espaço para o outro, para não conhecer o outro, para não aceitar suas próprias debilidades, suas fragilidades e aceitar que outros de pronto tenham mais fortalezas que uno, incluso uma mulher. Muchos psicoanalistas y psicólogos, cuando han analizado asesinos en serie, por ejemplo, estos que violan y matan muchas mujeres, como Ted Bundy y otros más, han llegado a la conclusión de que en el fondo están matando lo que no pueden poseer o lo que les falta. Exato. ¿Está de acuerdo usted con eso? Na rabia, sí. Más o menos los asesinos en serie funcionan motivados por la rabia, por el odio, por heridas que les hicieron quando se dão conta que não podem ter esse corpo feminino, que não podem possuir, que não podem sentir esse corpo feminino. Então, se preferem acabar con eso porque lo que no veo, no siento. Sí, y hay una cosa muy interesante que dicen las estadísticas que el 90% más o menos de los asesinos en serie son también violadores. O sea, hay una conexión entre el sexo y el crimen. Eso que te digo. Cuando nosotros, no solo en psicología, cuando tú haces la parte forense y después en sexología, que toca estudiar mucha forense, te das cuenta de eso. Tú analizas la población toda de la área criminal, casi todos estão de alguma forma afetados por um trauma sexual ou por um comportamento sexual desviante. ¿Por quê? Porque são pessoas que não supieron ou não tiveram o espaço para aprender e aprender a respeitar. También existe un término que se está poniendo muy de moda, que son las parafilias. Sí. Que son comportamientos anormales o son normales de la sexualidad. ¿Qué sería? No existe nada anormal. O sea, siempre cuando dos personas están de acuerdo y se gratifican, ¿quién somos nosotros para decir lo que es normal o anormal? O sea, de pronto lo que es parafilia para ti, para mí es normal, para mí es un gusto. De pronto a ti te gusta tener sexo con una mujer en tacones. ¿Te gusta? ¿Dónde está la línea? La línea está cuando la persona es dependiente de este objeto. O sea, una cosa es un gusto. Me encanta que mi pareja tenga tacones durante el sexo, pero si no está de tacones hoy, no importa. Yo igual tengo sexo y igual disfruto. El problema está cuando no logro. O sea, el disfrute, el goce no está si no están los tacones. El disfrute, el goce no está si no me pegan. Me explico, cuando hay la dependencia. Si no hay dependencia, estamos hablando de gustos. Que cuando hay dependencia hay sufrimiento. Exactamente. Se trata de... Exatamente. Se trata de calmar uma ansiedade, se trata de comunicar uma necessidade mais allá, aí é outra coisa. Pero uma coisa é o gosto e outra é a preferência, a dependência.
Y otra cosa que iba a preguntar sobre este aspecto, ¿siempre en la historia existieron o es algo que está surgiendo en los últimos años, ¿De las qué? parafilias? No, siempre ha existido, siempre. Por favor. Mira a história da Igreja Católica. O sea, quantas mulheres não se excitavam solamente com as imagens santas? Quantos curas não violaram a niños ou a mulheres? O sea, sempre ha existido, sempre. A coisa do disfraz, da fantasia. Por quê? O que é erotizar? É transformar através do imaginário o sexo. Então, nós cogemos algo como o sexo, algo instintivo, algo básico, e através da imaginação nós transformamos. Isso é erotizar. E algumas pessoas erotizam com objetos, com disfraces, com comportamentos distintos. Eso me recuerda a varias santas que escribieron en sus diarios que las visitaba el mismo Cristo, pero uno los lee y son prácticamente eróticos. Exacto. Que le besaban los pies, las Exato. abrazaban. Estavam erotizando, transformando o sexo, transformando ele desceu nesse imaginário. E muitas vezes com fetiches, com parafilias, porque aí utilizavam, às vezes, imagens sacras para gratificar-se sexualmente. Y eran ellas religiosas al mismo tiempo. Es una contradicción. Exacto. Parece que esto estuviera siempre lleno de contradicciones, el sexo en la Porque historia. todo lo que tienes que renunciar te lleva a eso. Y el sexo lo ponen como renuncia por el miedo a la anarquía, por el miedo al descontrol, por la idea de la Roma antigua desenfrenada. Entonces inculcan en la cabeza que sexo lleva a eso, a la locura. ¿Cuántas mujeres son anorgásmicas porque tienen miedo que el orgasmo sea la puerta de entrada a la locura, a la pérdida de la razón, que es, durante esos 4 o 5 segundos, tú te abandonas, tú te entregas a las sensaciones, pero hay personas que están tan con miedo, tan condicionadas a eso, que no se permiten el orgasmo porque creen que van a enloquecer y perder el control de sí mismas. En parte, muchos problemas sexuales vienen por el miedo a perder el control, la necesidad de las personas de controlar el mundo. De controlar todo. Pero el mundo no se puede controlar. Exacto. Es en parte eso. Exacto. Bueno, ya regresamos Más Allá al último bloque con Flavia Dos Santos, siguiendo con ese tema interesantísimo sobre el amor, el sexo y sus misterios aquí en Más Allá. Buenas noches para todos ustedes. El tema de hoy me lleva a recordar estas monedas, las espintrias, unas utilizadas durante el Imperio Romano para pagarle los favores sexuales a las prostitutas. Resulta que para la época del emperador Tiberio prohibieron que con la moneda tradicional se pagaran este tipo de servicios, todo porque no querían degradar la imagen del emperador. Por eso sacaron una colección bastante curiosa de monedas especiales. Por un lado, tenían las imágenes de algunos actos sexuales. Por el otro, el valor, lo que costaba cada acto sexual. Resulta que algunos historiadores nos comentan que estas monedas se crearon específicamente para saber qué valor tenía cada actividad sexual que las personas solicitaban. Pero otros plantean, por ejemplo, que se hizo porque las prostitutas no conocían muy bien el latín y había quizás algunos inconvenientes a la hora del pago, de manera que cuando le pasaban la moneda ya sabían cuál acto habían realizado y por ende el valor que éste tenía. Un dato interesante, no todas las monedas tenían imágenes de hombre y mujer. Habían algunas que la imagen era de 2 hombres, lo que representaba las relaciones sexuales homosexuales que eran habituales en la época romana. Pero miren, en el 2012 pasó algo bastante curioso. Apareció muy cerca al río Támesi una de estas espintrias. Quien se encontró con la moneda fue un arqueólogo curioso que estaba en búsqueda de metal, la llevó hasta el Museo de Londres, le hicieron los respectivos estudios y se dieron cuenta que data de 2000 años de antigüedad. Lo que nos deja ver que claramente sí existieron estas monedas durante el Imperio Romano, está el registro, pero los historiadores actualmente plantean que no era para pagarle a las prostitutas en los prostíbulos, sino que el emperador Tiberio las tenía para sus juegos sexuales, de manera que
cuando sacaban o lanzaban una de estas monedas, pues las personas que estaban con él tenían que hacer el acto sexual que se describía dentro de ella. ¿Ustedes qué opinan? Bastante curioso, el registro existe y eso es lo real. Por eso los invito a que nos escriban a través del numeral Sexo Más Allá. Envíen todos sus comentarios, no solo de esta historia, sino para nuestra invitada de hoy. Nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Continuamos en Más Allá, en esta noche dedicada a los misterios del sexo. Hablamos con Flavia dos Santos acá, que realmente está muy mal que nosotros dos estamos aquí frente al televisor mientras ustedes pueden... La gente en la casa está disfrutando mucho más que nosotros que estamos teorizando. Yo siempre digo, el que sabe, hace. El que no sabe, enseña. Sí, allá están en la práctica. Nosotros aquí discutimos sobre toda la teoría. Aquí estamos teorizando. Flavia, una pregunta. ¿Usted es una persona que también le gustan los temas de misterio? Sí, sí. ¿Por qué le gustan los temas de misterio? Porque yo creo que todo lo que uno no domina y no ve es instigante, es interesante. O sea, tú analizas que dos temas que son tabú, muerte y sexo, que son temas que la gente tiene mucha dificultad de dominar, y el misterio también, o sea, esas cosas que van más allá. Yo soy, que enoja mucha gente, yo soy atea, soy muy escéptica y muy científica. Entonces, toda vez que se presenta una cosa de misterio, a mí me llama la atención, me lleva a querer entender y querer saber el origen de todo eso. Hay algo que también está muy ligado a Brasil, a toda América Latina, a la humanidad, que es la noción de la brujería y el amor. Sí. Que es tratar de conseguir a alguien mediante la brujería, amarres. ¿Qué piensa usted? Y la gente gasta plata con eso, ¿no? Muchísimo. Pero el vivo vive del bobo. Entonces es así. Y hay gente que de verdad cree, pero al fin del día también tenemos que pensar que la fe es algo muy interesante, tanto para bien quanto para mal. Ayuda a muchas personas. Entonces, todo es válido siempre y cuando ayude a la persona. ¿Usted cree entonces que la magia de amor funciona? No. ¿Usted cree que si la gente le pone mucha fe? Yo no creo que la magia no funcione en nada, no creo. Por más que diga, y adoro cuando cuenta esas historias, que se escuchan pasos y todo hay una explicación Toda una explicación. Pero en el fondo también el que cree en esa magia, hay algo que sí se mueve dentro de él que no es paranormal, sino es algo más emocional, digamos. Nosotros somos lo que queremos y lo que queremos ser. Entonces, si tú quieres ser o sentir esa magia, tú vas a hacer. Nuestra mente tiene ese poder muy fuerte de hacer con que nosotros seamos lo que creemos y lo que queremos. Alguna vez leí que en el caso de los hombres, la mayoría de las impotencias no son físicas, sino son mentales. Sexuales. O disfunciones sexuales, no son físicas, sino son emocionales. La mayoría, pero no todas. No Porque, todas. por ejemplo, hoy ya se sabe que un hombre que tenga disfunción erétil más de 3 veces antes de los 40 es el primer síntoma de un problema cardíaco futuro. ¿Por qué? Porque el mecanismo de la erección es una respuesta circulatoria. Entonces, si ese hombre está teniendo ya algún tema de taponamiento de arterias o venas, se le va a dificultar la erección. Entonces, muchos hombres que antes quedaban callados, sufrían, llegaban a cierta edad y tenían sus primeros problemas cardíacos. Hoy, el tipo que dice, opa, eso aquí no está bien, voy donde un médico, ya empieza a hacer un tratamiento preventivo desde muy temprano. Entonces, nem todo en sexualidad podemos decir que es emocional. Hay también una parte física, o sea, problemas hormonales. Hay determinados problemas hormonales, como el hipotiroidismo, que también dificultan las erecciones. Entonces, es siempre importante, cuando algo cambia en tu respuesta sexual, parar y decir, opa, voy a un médico a hacerme un chequeo para ver si hay algo aquí que no está bien dentro de mí. Es importante ese momento. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿es similar? También, claro, problemas hormonales en las mujeres, problemas de endometrio en las mujeres también. Entonces, hay patologías que sí afectan la respuesta sexual. Además, medicamentos que todos nosotros vamos a terminar tomando.
Antidepressivos, medicamentos para a tensão alta, medicamentos para colesterol, diuréticos, algumas hierbas afetam a resposta sexual. O sea, a quantidade de pessoas hoje em dia que tomam antidepressivos creyendo que vão melhorar sua resposta sexual, quando em realidade estão empeorando a resposta, é enorme. Os medicamentos para a tensão alta têm que fazer ensaio hasta encontrar aquele que não afecte as erecções. As mulheres com anticonceptivos, ou seja, quantas mulheres sabem o caminho duro que é encontrar um anticonceptivo que não les afecte a libido? Porque é uma química que está aí também atuando. Então, é também um chamado de atenção para falar com o médico. Se falar de sexo dentro da pareja é tabu, com o médico doblemente tabu. Uno vai ao médico e diz, não me hallo. E o médico, o que te passa? Não sei, não me hallo. Aí o médico te dá um antidepressivo. Pero, em realidade, eu estou com falta de desejo, não estou tendo orgasmo, minhas erecções não estão durando tanto. É poder falar com o médico essa demanda real da sexualidade. Bueno, y rompamos un poco el tabú y hablemos del orgasmo. ¿El orgasmo es necesario en una relación sexual? Mira, um sexólogo não trabalha pensando em orgasmo. Nós outros não vamos à la fija. Nós outros trabalhamos pensando no processo. Em todo. Orgasmo para um sexólogo é uma consequência. Pero uno não. Eu te digo o seguinte: tu não sales de casa para um restaurante pensando solamente no postre. Tu não pode viver de postre. Então, nós outros não podemos viver de orgasmo. Entende? Tu vas a um restaurante pensando no primeiro prato, pensando no prato fuerte, no pancito, em lo que vas a tomar. O postre é uma consequência de todo isso. Então, o sexo é igualito. Eu não posso, como sexóloga, só fijar-me no orgasmo. Eu me fijo em todo o processo, todas as formas de gratificação, todos os estímulos, todo o que passa por detrás. E o orgasmo se viene, bueno, consecuencia, pero no es mi objetivo. Bueno, muchas gracias. A ti, Esteban, muchas gracias. Al final me gustaría que usted nos dijera cómo pueden contactarla en redes sociales a todos. Estoy en Instagram, estoy en Twitter como @Flávia _2 Santos. Tengo un fanpage en Facebook, Flávia dos Santos, y estoy siempre conectada. Gracias por compartir esta noche aquí en Más Allá. Chao.